Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí como todos los martes. Yo soy Arnoldo Cuellar, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Vamos a actualizarnos en las noticias que han venido marcando la agenda de Guanajuato en esta última semana. Y habría que empezar por lo que ha sido la constante en todas estas semanas, a lo largo de todos estos meses y prácticamente de todo el año. Estamos en el mes 10, hoy es día 20 del 2020, una fecha que parece un poco capicúa, por así decirlo, 20 del 10 del 20. Y bueno, tenemos desde marzo, desde aproximadamente el 15 de marzo, con este tema de la pandemia, con el encierro, cada vez, por cierto, más menos cierto, menos real, la gente más libre en las calles, y esto es preocupante justo en los inicios de la temporada fría, de todavía el otoño, pero ya con aires frescos y las primeras gripas y las primeras influencias y lo que se viene en el próximo invierno. Una meseta que se presenta aproximadamente desde mediados del mes de septiembre con una menor cantidad de casos, todo esto de acuerdo eh, a las cifras oficiales, que también en Guanajuato hay serias dudas sobre si se está haciendo la cantidad de pruebas suficiente para tener un panorama amplio de la pandemia. Pero bueno, pues es a lo que tenemos acceso, es lo que es los datos con los que contamos y parecía venir en un franco descenso y luego en una estabilización ya en la parte baja de la curva el número de casos diarios que se presentan de coronavirus en Guanajuato. Sin embargo, esto ha empezado levemente a mostrar signos de repunte y no sería raro. Seríamos la excepción de no ser así. Está pasando en muchas partes del mundo, está pasando en muchos estados de la República, donde también ocurre lo mismo. La gente está volviendo a las viejas prácticas de antaño sin observar las nuevas reglas de la etiqueta sanitaria que tanto nos han machacado y que, bueno, pues resulta difícil, sobre todo entre los jóvenes, en los ambientes festivos, de que se respeten. No nos hemos liberado del coronavirus, el virus que produce el COVID-19 y tendríamos que tomar precauciones porque hay que recordar que la enfermedad, de por sí preocupante por lo que produce, la letalidad preocupante que tiene y por su efecto también como secuelas en las personas que enferman de ella, también por el otro aspecto, el aspecto de la economía, la obligación de volver de nueva cuenta a paralizar actividades en muchas áreas, que es algo que, pues bueno, difícilmente se podría aguantar después de un año tan complicado en ambos campos, el económico y el sanitario. Habrá que tener mucho cuidado. Las autoridades insisten en un discurso que llama a la precaución y al cuidado, pero que toma muy pocas medidas para hacer esto posible. Se tiene miedo a la cuestión coercitiva, se tiene miedo a los ordenamientos municipales, que serían los instrumentos para lograr esto, y el resultado es que pues una cosa es el discurso y muy distinto de ello es la realidad. Y tenemos brotes en las propias oficinas gubernamentales, siguen ahí en dependencias estatales, en muchas áreas. Se conoce poco porque se ha optado por la política del silencio, pero surgen aquí y allá datos de que funcionarios de alto nivel han sido contagiados. Por fortuna pareciera ser que muchos de ellos con síntomas bastante leves. Pero bueno, pues no se da el ejemplo desde ese nivel y en la base de la sociedad tampoco se cumple. Habrá que estar muy pendientes de esto. Sigue ahí presente el coronavirus. Lo vimos presente en las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado en Coahuila y en Hidalgo, sobre todo en el alto grado de abstencionismo que se presentó, en ambos casos por debajo del 50%. En Coahuila no se llegó ni siquiera al 40% de votación. Y claro, la gente eh, de por sí en un país poco afecto a cumplir con esas disciplinas cívicas, pues ahora tiene razones y argumentos para quedarse en casa. Sin embargo, el impacto de la pandemia que tanto trastocó usos y costumbres en la sociedad parece no haber impactado en lo más mínimo a nuestra clase política. Y ahí vamos, con los temas de siempre, con la falta de entendimiento de los líderes de la comunidad a lo que debe de cambiar y a las prácticas que tendrían que estar modificando radicalmente. ¿Por dónde quieren que empecemos? Hay muchos temas, hoy va a ser una columna muy miscelánea. Pero vamos a San Miguel de Allende, donde el alcalde Luis Alberto Villarreal,
que no quería ser presidente municipal, sino que quería regresar a la escena política nacional. Se había impedido de hacerlo porque Ricardo Anaya, que lo conoce bien, que en ese momento como candidato era el jefe político del panismo, decidió alejarlo y le pidió la encomienda al gobernador Miguel Márquez de que hiciera esta catafixia política entre hermanos, donde Ricardo Villarreal, que buscaba reelegirse como alcalde, fue a la Diputación Federal y Luis Alberto fue a la campaña municipal. La ganaron, ambos políticos tienen control del aparato territorial panista en San Miguel Allende y sobre todo una política de control muy férreo en las comunidades rurales de ese municipio. Mucho desencanto en la ciudad con su mandato, con el mandato de los hermanos Villarreal, que ya conjunto entre ambos van a cumplir 5 años de dirigir los destinos de San Miguel Allende. 3 años en el pasado de San Miguel Allende también Luis Alberto fue alcalde, otra época, quizás el mismo con otro talante y con otra energía. Ahora no parece tener esa misma vocación, quiere controlar, quiere tener buena prensa y quiere estos reflectores internacionales sobre San Miguel Allende para tratar de reactivar el turismo, cosa que se ve complicada y no por lo que pudiera pasar o no en San Miguel Allende, sino por el entorno global y nacional. Pero Luis Alberto Villarreal parece aburrirse en San Miguel de Allende y entonces se dedica pues a actividades sociales, frívolas, y fue sorprendido en 2 grabaciones y yo no diría que sorprendido porque él sabía bien lo que hacía y sabía bien que eran eventos públicos y estaba delante de mucha gente, en un caso en un evento turístico y en otro caso dirigiendo una sesión de ayuntamiento y fue captado pues con un estado etílico que se notaba, que no sabemos, no tenemos los datos de cuánto volumen de alcohol probablemente había ingerido, pero se notaba en su comportamiento y en el caso de la sesión de ayuntamiento incluso debió dejar la conducción en manos de la síndico y él retirarse por un rato. También lo mismo ocurrió en el evento de premiación de actividades turísticas donde estaba presente el secretario de Turismo del Estado, Álvarez Brunelier. Y esto manda un mensaje de profundo descuido. Si Luis Alberto Villarreal no quería ser alcalde de San Miguel Allende, se aburre siéndolo, o hay que estar en la política a fuerzas para tener una posición y lo que sea es bueno, y no está en plenitud de sus facultades y de su intención y de su voluntad para conducir los esfuerzos de una comunidad plural, rica, internacional, globalizada, muy plural, pues entonces habría que tomar las medidas correspondientes. Una de ellas sería no pensar en una posible reelección, abrir el juego y no cerrar este cacicazgo de dos hermanos sobre San Miguel Allende que tiene muy polarizada a esa sociedad, sobre todo con algunas medidas muy impopulares y con fuertes sospechas de corrupción, como suele ocurrir, y además con un hostigamiento sistemático a medios de comunicación locales que se han atrevido a disentir y a mantener alguna crítica hacia la actividad del alcalde Luis Alberto Villarreal, de su ayuntamiento y de sus funcionarios. Bueno, ahí primera muestra la tenemos de que la clase política se sigue comportando como siempre y no concede nada a una sociedad que está pidiendo respuestas de diverso tipo y la primera de ellas es responsabilidad de sus gobernantes, compromiso, profesionalismo. No es el único caso. Vamos a de San Miguel de Allende a Guanajuato, porque además hay conexiones de grupos políticos. El alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, es muy cercano a Luis Alberto Villarreal y en buena medida lo ha tomado como ejemplo político, es más joven, lo acepta en el liderazgo de la corriente a la que pertenece dentro del PAN y trata de imitar muchos de sus proyectos, de sus actitudes, de su comportamiento. Ha querido implementar proyectos en Guanajuato de ese tipo, de privatización del espacio público, de impulso de obra pública. Es también un alcalde dicharachero, un poco superficial, anecdótico y a menudo se mete en serios problemas por esa causa cuando trata de pelotear respuestas a la prensa diciendo en algún caso ocurrencias, en otro caso chistes de pésima oportunidad, de mal gusto que lo han traído en los medios nacionales me he mencionado. Él no lo ve mal, él siente que eso le da popularidad y se jacta de que le ayuda y beneficia en su carrera política. Sin embargo, el último
tema conflictivo en el que está incurriendo el presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro, no es nada chistoso y sí muy delicado. Apareció de la nada, eh, subrepticiamente se habían realizado las obras previas, el trazo de un camino en medio de unas montañas de Guanajuato a la entrada de la ciudad, en terrenos colindantes con el nuevo Congreso del Estado, ese edificio espectacular y estrambótico que costó 800 millones de pesos para que despachen los señores representantes populares, que eufemísticamente le llaman la Casa del Pueblo, pero tiene todo menos eso, es el Palacio de los Diputados. Bueno, ya apareció este camino, los terrenos a un costado, del lado donde está el Hasta Bandera, para quienes conozcan este nuevo espacio legislativo, digamos, hacia Marfil, hacia la parte del pueblo de Marfil. Son terrenos que también en su momento formaron parte de un proyecto, el Fideicomiso Promotor del Desarrollo de Marfil, impulsado cuando Vicente Fox era gobernador, cuando se adquirieron por la vía de compraventa, si mal no recuerdo, grandes cantidades de terreno que iban a verse beneficiadas por la construcción de un nuevo acceso y que iba a aumentar notablemente, bueno, pues su plusvalía, su localización estratégica, su potencial de desarrollo. Y se han aprovechado, bueno, pues para el Congreso propiamente dicho, ahí se le cedieron terrenos para la Universidad de Guanajuato, que también desarrolló su campus Marfil, sin duda bien aprovechado el espacio y todavía sobraba mucho terreno y ahí se ha pensado hacer muchas cosas. Bueno, pues ahora sabemos que algunos de estos lotes pertenecen, lo hemos más o menos sospechado desde hace tiempo, pero ahora se empieza a confirmar gracias a la construcción de este incipiente camino al que llaman el Arañazo y que algunos críticos han denominado como Carlos Arce, panista, articulista y investigador universitario, el zarpazo más que el arañazo a la credibilidad del alcalde y al patrimonio de la ciudad. Resulta que este terreno que no tiene permisos, que además no tiene la factibilidad que debería otorgarle un plan de desarrollo municipal que no existe en el caso de Guanajuato porque no ha sido aprobado y el anterior tampoco está, es muy funcional ya en su momento, ya en este momento. Sería una obra que estaría beneficiando directamente a familiares del alcalde, a su suegro, probablemente a su esposa, probablemente a sus cuñados. Y esto ha generado una inquietud fuerte, primero entre grupos ambientalistas que piden el respeto a esos espacios como lugares de preservación ecológica. En segundo lugar, la preocupación de que esto tienda solamente a beneficiar a un grupo de cercanos al alcalde y ya se vienen ahí consecuencias que podrían derivar incluso en un tráfico de influencias y en algún tipo de responsabilidades legales. Un corto tiempo para que este alcalde haya pues logrado este nivel de confrontación con sectores importantes de la opinión pública de Guanajuato Capital. Se antoja muy complicada la posibilidad de su reelección, aunque aseguran sus cercanos que tiene el control total de un panismo que en buena medida se ha desmantelado. Otros grupos políticos han optado por hacerse a un lado. Hay quienes han dejado el partido para irse a otras fuerzas políticas, como en su momento lo hizo Ruth Lugo, exdiputada y candidata a la alcaldía por el PRI en la pasada elección. Y otros simplemente pues se han replegado. Se extraña la presencia, por ejemplo, de panistas guanajuatenses como Juan Carlos Romero Hicks, opinando y dándole orden y sentido a la oferta, a la propuesta política de su partido hacia los ciudadanos. Pues otro caso de que a estos políticos los tiene sin cuidado, que vayan y vengan las pandemias, ellos están en lo suyo, tratando de aprovechar el poder para hacer negocios, para acrecentar patrimonios y dejando de lado la responsabilidad de orientar el crecimiento de las ciudades, desde luego perdiendo toda calidad moral y toda legitimidad y entrando a un pantanoso terreno de polémica con la propia sociedad. Ahí tenemos otro caso. Pero vamos a otro partido político para revisar también. Esto me parece muy importante. Hablamos del PRI. En el PRI están muy contentos ahora porque hace 2 días en Coahuila y en Hidalgo lograron lo que ellos llaman victorias y regresos importantes después de que los dábamos por muertos muchos. Bueno, todo tiene su explicación.
Son gobernadores priistas, gobernadores que controlan sus territorios, gobernadores con acceso a recursos públicos importantes, políticos duchos como Omar Fayad en Hidalgo, como Riquelme en Coahuila, que además forma parte del grupo político de Rubén Moreira, que actualmente en buena medida pues es uno de los dueños del PRI nacional. No iban estos políticos a permitir que ninguna otra fuerza les fuera a retar en esta elección, que era renovación de Congreso y de municipios. Y bueno, con abstenciones altas, como lo decíamos al principio, con la movilización política que se permite desde los programas gubernamentales, con el gran fracaso de la apuesta López Obradorista de que los delegados, los superdelegados, pudieran hacer lo mismo que los priistas, movilizar a la gente para votar, logran estos regresos acotados a este tipo de realidades donde gobiernan priistas. Con votaciones, pues si vota el 40% de la población y de ahí el PRI obtiene el 30% de los votos, estamos hablando de que un 12% del electorado potencial es el que está decidiendo, en este caso, quién es la mayoría, por ejemplo, en el caso de Coahuila. Eh, un gran desplome del PAN, que ha tratado también de erigirse como la oposición en los congresos a Andrés Manuel López Obrador y encabezar la reacción de una derecha que va desde la radical hasta la moderada en contra del populismo de López Obrador, pues no se vio ni en Coahuila ni en Hidalgo que estén arrastrando el voto. El PAN queda tercera fuerza política. En el caso de Coahuila no estoy seguro cómo le fue en Hidalgo. En Hidalgo no tiene el panismo un gran arraigo, en Coahuila sí. En la pasada elección de gobernador estuvieron compitiendo codo a codo con el ganador del PRI. Pero bueno, así estuvieron las cosas. Pero ¿qué pasa con el PRI de Guanajuato? Bueno, pues esta semana ocurrió un relevo en el Congreso del Estado, ya producto del nuevo ordenamiento que se está dando en Guanajuato, donde el PRI tiene un nuevo liderazgo en la presencia de Yulma Rocha, exdiputada federal, exdiputada local, muy cercana a la nueva dirigencia del PRI, particularmente a Carolina Villano, quien fue su compañera diputada y que hoy es la secretaria general del partido, esposa, por cierto, de Rubén Moreira, y formando parte de este grupo político que hoy está en posesión del PRI con Alito Moreno a la cabeza, Alejandro Moreno. Eh, Hay que recordar que la bancada en el Congreso de Guanajuato, la bancada priista, proviene de la eh, efímera hegemonía que mantuvo Gerardo Sánchez durante la época previa a la elección de 2018, muy desaprovechada por cierto, y que los diputados Hugo Varela, José Huerta Boites, Celeste Gómez Fragoso y la diputada Guadalupe Guerrero, pues de alguna manera tuvieron vinculaciones con este grupo político antagónico a quien hoy ejerce el liderazgo moral del PRI en Guanajuato. Bueno, pues había que generar un relevo. Además, José Huerta Boites tenía ya 2 periodos, 2 años al frente de la bancada, lo que no sonaba mm, regular, porque siempre en estas últimas etapas han sido rotativos los liderazgos para permitir a todos estar en esa posición que además les permite formar parte de la Junta de Gobierno del Congreso. Le hubiese tocado, de acuerdo a toda la nueva realidad política que se ha impulsado fuertemente, sobre todo a nivel legislativo, a nivel municipal también, el tema de la paridad de género, que además lo han impulsado las mujeres de todos los partidos políticos uniendo fuerzas y que además es algo que repara una injusticia histórica, una desigualdad muy grave en la política mexicana, como en la vida pública mexicana y como en la vida social también, de relegar a las mujeres de posiciones de responsabilidad. Le hubiese tocado a una mujer, estaba un hombre que había ocupado un varón durante 2 años la legislatura, la bancada la conforman 4 diputados, 2 hombres y 2 mujeres, lo más natural hubiera sido una mujer. No fue así. Lo más natural, lo legal y lo deseable, de acuerdo a reglas de equidad y de modernidad política. Bueno, pues se pusieron de acuerdo entre José Huerta Boites y Hugo Varela, líder de la CTM, y uno le pasó la estafeta al otro, dejando a las mujeres pues a un lado, marginadas. Sin embargo, cuando tratamos de platicar con ellas, pues resulta que lo ven muy bien, lo aceptan muy bien. Dicen que Hugo Varela tiene mucha mayor experiencia que ellas y se autorrelegan.
Habría que preguntar cómo van a llegar las mujeres priistas a adquirir algún día experiencia si ellas mismas deciden no participar, no arriesgar y ni siquiera aprovechar las ventajas que les darían los nuevos ordenamientos de paridad. Una automarginación, lo cual pone en evidencia que el PRI dejó hace mucho de ser un partido vanguardista y que hoy en épocas de intenso cambio y aunque están en la oposición, de todas maneras deciden apegarse a los viejos valores de disciplina política y de sumisión. Hoy cuando son tercera fuerza política de Guanajuato y casi a punto de ser la cuarta, peleando el cuarto lugar con el Partido Verde, no se ve en este partido un aire de renovación, de cambio, de nueva energía, de surgimiento de ideas diferentes y de rupturismo. No creemos que lo que pasó en Coahuila, lo que pasó en Hidalgo, con todas sus eh, particularidades que ya analizábamos, pueda repetirse en Guanajuato con este PRI. Llama la atención que la dirigente estatal del PRI de momento es una mujer, Ruth Elisa Raras, que viene de San Luis Potosí, además es delegada en funciones de presidenta, y que la lideresa moral del PRI es otra mujer, que es Yulma Rocha de Irapuato. Y ni así una mujer priista se anima a encabezar los esfuerzos de la bancada en el Congreso local. Una nueva muestra, tercera muestra, y esto en otro partido político, de que la pandemia no cambia mentalidades políticas y que las nuevas realidades tendrán que lidiar con los viejos esquemas de quienes conducen la política y con ella las decisiones públicas, el manejo de los presupuestos, la postura desde los congresos, en el caso de Guanajuato. ¿Qué nos queda de analizar de la clase política? Teníamos otro tema, déjenme ver. Sí, por supuesto, se me escapaba. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el órgano electoral local, el OPLE local, que decidió este fin de semana, ya una vez que se renovaron algunos de sus consejeros, los que tenían ahí mucho tiempo en el cargo, llegaron sus relevos, por lo menos de dos de ellos, se renueva, hay más mujeres, hay mayoría de mujeres, y una de las decisiones que toman este pasado fin de semana en una de sus sesiones ya preparatorias de la próxima elección, bueno, fue aprobar su presupuesto. Es un órgano autónomo, aprueba su presupuesto, luego debe enviarlo al Congreso. Los diputados todavía tienen oportunidad de meterle mano a este presupuesto, de ajustarlo en base pues, a las necesidades que tiene el Estado. Rara vez se maneja, se les modifica mucho. Hay ese año electoral, ellos justifican con esto un incremento. Por cierto, es un presupuesto mayor al del 2018, no obstante que la elección es mucho más reducida en el 2021, no hay elección de gobernador. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que los consejeros decidieron plantear y aprobar ellos mismos un incremento de sueldo en tiempos de pandemia, en tiempos en que mucha gente, cuando mejor le fue, vio disminuir drásticamente sus ingresos y cuando peor, perdió el trabajo y se quedó sin ingresos. Esta burocracia, un poco con escasa sensibilidad, es el árbitro electoral. No son personas que trabajen a un ritmo muy duro diario, son eh, un buen número de consejeros que se reparten la chamba en el Instituto Electoral. Es un órgano colegiado y sin embargo se pagan bien y además quieren más, quieren incrementar su salario. Pero no solo eso, aumentaron el número de sus asesores, los asesores personales de cada consejero, ganando sueldos nada desdeñables de 50 a 60 mil pesos, incrementando eh, plazas y incrementando sueldos para sus asesores. Se nota una gran insensibilidad. ¿Qué va a hacer el Congreso con esto? No lo sabemos. Sería preocupante, por ejemplo, que la mayoría panista decidiera favorecer al árbitro electoral y darle lo que quiere, darle por su lado y autorizarle estos aumentos. ¿Qué estaríamos leyendo ahí? ¿Está el PAN haciéndole un favor al árbitro electoral para que el árbitro electoral a su vez se lo devuelva las elecciones del próximo año? Bueno, pues la mujer del César debe ser honesta y parecerlo. El órgano electoral en Guanajuato y en cualquier otra parte
debe ser independiente, autónomo, honesto y mandar esas señales. Pero además debe ser sensato y debe ser sensible a lo que pasa en su entorno social. Suficientes episodios de situaciones preocupantes que ponen en evidencia una clase política que nos está caracterizando por leer lo delicado del momento que estamos viviendo. Bueno, pues quisiera cerrar con esto este capítulo, comentar nada más brevemente que publicamos una ampliación más del reportaje que hemos estado trayendo a lo largo de estas semanas sobre el edificio denominado G100 en el Distrito de Negocios, o dicho en inglés Business District, del Puerto Interior de Guanajuato, donde tiene su asiento una oficina del gobernador del estado, Diego Sinúa Rodríguez Vallejo, rentada a trasmano por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y donde regularmente despachan el gobernador Diego Sinúa Rodríguez Vallejo, su jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara, el propio Luis Ernesto Ayala, y donde se realizan muchos actos oficiales. Les habíamos dicho que se estaban pagando cerca de 7 millones de pesos de renta al año por esos espacios. Hoy nos enteramos que no, que es un poco más. Se pagan 645,000 pesos al mes, lo que viene a dar cerca ya de los 8 millones de pesos anuales. Y cuando leemos en la ley de contrataciones del gobierno del estado de Guanajuato que cualquier arrendamiento de este tipo, sobre todo algo que se inicia, algo que es nuevo, tiene que ser justificado por mediante estudios y mediante análisis que deben ser presentados por la dependencia solicitante y valorados por la Secretaría de Finanzas. Hicimos las preguntas correspondientes por la vía de transparencia. No se puede de otra manera, nunca tuvimos acceso a la posibilidad de entrevistar ni de lejos, ni las llamadas nos tomaban. Cuando las tomaban nos decían que lo iban a ver y nunca nos contestaban, para poder platicar con el secretario de Gobierno o incluso con su director de administración. No fue posible con Gilberto Enríquez, que fue tesorero aquí en León y ahora trabaja ahí con Luis Ernesto Ayala. No fue posible el diálogo directo, lo planteamos por transparencia, cuáles eran las razones, la justificación, el análisis que se había hecho para rentar esas oficinas. Llegó la respuesta de transparencia, está publicada en la página del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y la podrán leer ustedes tal cual, el documento íntegro. Y se nota a leguas que es una respuesta hecha ahí a la carrera por algún funcionario de tercer nivel, verando argumentaciones repetitivas, reiterativas y hasta ridículas, para salir a decir que la necesidad de rentar esas oficinas es para estar cerca del C5, las oficinas del Centro de Control y Cómputo, Comando, etcétera, y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, para poder tomar mejores decisiones en materia de seguridad. Bueno, hemos de decirles que hasta ahora no se nota que esas decisiones sean mejores, como lo muestran todos los índices y todos los eventos que ocurren todos los días en Guanajuato. Por otra parte, se argumenta que como no hay nada cerca, pues hubo que rentar y que lo único para rentar pues, es el G100 y que sí, son oficinas muy cómodas y con muchas herramientas que pueden ayudar a la buena toma de decisiones, como si las decisiones las tomaran los edificios. Estamos de acuerdo en que el G100 se vende como un edificio inteligente, pero dudamos mucho que eso pueda sustituir a la falta de inteligencia de muchos funcionarios, y esto se evidencia en la argumentación que nos fue entregada. Ojalá lo puedan leer. Se ve a leguas que se trata pues de justificar lo que es simplemente un capricho del nuevo gobernador, que no quiere despachar en la capital del estado, que quiere estar cerca de León y que además quiere ayudar a sus amigos empresarios que construyeron ese edificio y que no logran la suficiente demanda para poderlo hacer rentable, y entonces llega el gobierno y les compra espacios que realmente no necesita, gastándose alegremente una cantidad importante de dinero público. Seguramente será mucho más dinero con el que se están apoyando otras actividades importantes, como por ejemplo la atención a víctimas, la búsqueda de desaparecidos, o la cultura, o muchas otras cosas por ahí. Bueno, hasta aquí hoy el comentario de este martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Arnoldo Cuellar, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, donde les ruego, les pido que nos lean, que nos sigan, que nos compartan. Buenas noches. Muchas gracias.